A ver, buenas tardes, ¿ya? Vamos a iniciar nuestra tercera sesión de aprendizaje y vamos a continuar viendo todavía lo que es la investigación. Son algunos temas, o va a completar el tema que ya iniciamos desde la semana antepasada. Bien, para eso necesito la participación de ustedes, ¿ya? Entonces voy a ir compartiendo pantalla para poder realizar esa tarea. Bien, creo que ahí se ve tranquilamente la imagen. Gloria acaba de ingresar. Ya. Licenciada, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la demora. Buenas tardes. Bien, entonces ya tenemos acá nuestro trabajo para esta semana. A ver, estoy admitiendo acá a sus compañeros que recién están entrando. Ya creo que entramos todos. Bien, vamos a ver. Uy, Naomi acaba de ingresar. A ver, ¿quién es Yalebe? Buenas tardes. Necesito que se renombren para poder tomar lista. ¿Ya? ¿Quién es Yalebe? A ver, buenas tardes. Bien, ahora sí, ¿podemos visualizar la pantalla? Ya está. Vamos a pasar entonces a la sesión de hoy. Esta semana hemos estado viendo lo que es la ciencia, ¿recuerdan? Cómo hemos ido conceptualizando diversos puntos generales relacionados a lo que es la investigación, para poder llegar a lo que es la investigación tecnológica. Hoy vamos a conocer qué es esa investigación tecnológica. Ya cómo se da esa investigación, ya la retiré, cómo se da esa investigación tecnológica. Bien, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Hoy vamos a conocer qué es la investigación y sus características. A ver, Cayuapasa, Chile. ¿Qué entiendes tú por ciencia, Chile? Sí, ¿qué será la ciencia para ti? ¿Has escuchado alguna vez científico, la palabra científico, la palabra ciencia, la palabra desarrollo técnico? ¿Qué entiendes por ciencia? ¿Estás visualizando la pantalla? Sí, a ver, ahí tienes un concepto. A ver, ¿qué entiendes tú por ciencia? ¿Cuándo diremos que es ciencia? ¿Ah? ¿Qué entiendes tú por ciencia? Disculpe, ¿es lo que se crea por el hombre? Es lo que es creado por el hombre. Ya, pero eso podríamos llamarlo también invento, ¿verdad? Ya. A ver, ¿quién? Gracias, hija. Francis Pisconte. Gracias, Cheryl. Cheryl, ¿verdad? Francis. Sí, Miss. A ver, hija, ¿qué entiendes tú por ciencia? Sí, Miss. ¿Qué entiendes tú por ciencia? Bueno, a mi conocimiento, yo entiendo por ciencia las creaciones que hacen los hombres o las personas. Ya, bien, gracias. A ver, cuando nosotros decimos ciencia, es una palabra que de repente siempre ha estado presente en nuestras vidas, ¿no? En nuestro léxico. O el descubrimiento científico, o hay que esperar que la ciencia determine, vamos a ver qué dice la ciencia. El avance científico y tecnológico está permitiendo una mejor calidad de vida. Pero, ¿qué es ciencia? Acá dice que es un saber inacabado, en constante progreso y corrección. De hecho, que la ciencia es un saber. La ciencia viene a ser un conjunto de conocimientos, ¿ya? ¿Por qué dice que tiene que estar en constante progreso y corrección? Porque la ciencia
siempre va a ir avanzando, la ciencia siempre está hacia arriba, la ciencia siempre está buscando conocer algo más. ¿Y por qué en corrección? Porque cuando algo la ciencia determina que no está bien, simplemente lo corrige, lo mejora, retira lo que ésta ya había considerado como verdadero y da el conocimiento nuevo. Ahora, nosotros para poder hablar de ciencia es necesario verificar los conocimientos, que estos conocimientos sean válidos, que esos conceptos teóricos sean ordenados, sean únicos, sean debidamente verificados o testeados. A eso se refiere la ciencia, ¿ya? Que sean verificados, que sean testeados, que estos conocimientos estén debidamente organizados. Por eso decimos que la ciencia es un conjunto de conocimientos debidamente organizados, ¿ya? Como nosotros sabemos ahora sobre la población, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué hablamos nosotros de las enfermedades? ¿Por qué nosotros hablamos de los cambios que van a sufrir determinados cuerpos? ¿Por qué hablamos de repente de los estados de la materia? Esto se debe a la ciencia, ¿ya? También hay que tener en cuenta que tenemos logros tecnológicos obtenidos por el hombre, ¿ya? De hecho, nosotros, les dije la semana pasada, ese hombrecito que estuvo sobre la superficie terrestre desde que inició su vida, ha ido aprendiendo cosas, ha ido teniendo un mayor conocimiento de los hechos que lo rodeaban, y es a partir de allí donde el hombre se vuelve un ser científico. ¿Por qué? Porque observa la naturaleza, observa lo que tiene a la mano, observa todo aquello que el mundo le brinda y a partir de allí empieza pues a organizar conocimientos, ¿ya? Antes, por ejemplo, cuando había un sismo, ¿qué decía la mayoría de personas? A ver, ¿qué opinas, Vilma Araujo? Vilma, antes cuando teníamos un sismo, ¿qué decía la población? A ver, ¿qué crees tú que decían? Gilma, ¿están ahí o no están? Estoy abriendo acá para ver la respuesta. A ver. Ok, Araujo. Bien. Rocío Carlos Injante. A ver, imagínate antiguamente cuando había un sismo, cuando había un terremoto de repente, ¿qué decía la población? ¿O qué decía, por qué razón sucedía ello? Presente, Miss. Bueno, la gente decía de que puede ser por movimiento de las placas Ya. que haya provocado el movimiento como dice que las placas son separadas y el momento que se juntan es donde ocurre lo que es en movimiento. Ya está, bien. Entonces, lo que tú nos acabas de decir, por ejemplo, gracias, hija, este es un conocimiento científico lo que tú nos refieres, porque decimos de que sabemos ahora que los terremotos, los sismos, son producto del choque de placas tectónicas, ¿no? Y que constantemente las placas se están moviendo, pero llega un momento en que entre ellas rozan y se produce un sismo. Antiguamente decían de que esto podía ser una maldición divina, de que Dios estaba enojado y que nos había mandado ese castigo, ¿no? Entonces, ¿qué me permite la ciencia? Me permite investigar, permite conocer, permite darnos a nosotros conocimientos reales, conocimientos válidos, ¿ya? Entonces, eso es la ciencia. Bien, imagínense nomás ustedes cuando para contarles, por ejemplo, en el Imperio Incaico, ¿no? En el Imperio Incaico, cuando sabemos que los incas adoraban a todo aquello que ellos no le podían, no tenía para ellos una razón lógica. Adoraban, por ejemplo, al rayo, adoraban a la lluvia, a los cerros, ¿no? Entonces, cuando para ellos caía un rayo, que era una divinidad llamada Iyapa, entonces cuando para ellos caía un rayo, ¿qué hacían? Dice que
cuando empezaban los truenos, se reunían en el ayu, se reunían por comunidades y esperaban la caída del rayo. Si ese rayo caía cerca a ellos decían de que algo estaban haciendo mal y que era momento de reflexionar y cambiar sus acciones, sus actitudes. Pero si de repente ese rayo caía en el ayu y mataba a la población, decían de que era un castigo. ¿Ya? Entonces, miren ustedes cómo estos conceptos han ido evolucionando gracias a la ciencia, ¿no? Antes, a todo aquello que nosotros no le encontrábamos una razón de por qué existía, le atribuíamos poderes divinos y le atribuíamos que era producto de los dioses. Hoy la ciencia ha disipado esos conceptos. La ciencia sigue investigando, la ciencia sigue avanzando y como dice allí, es un saber inacabado. ¿Por qué? Porque hasta ahora nosotros no tenemos muchas respuestas a muchas interrogantes que de repente queremos hacernos, ¿no? Por ejemplo, cuando escuchan ustedes en enfermería, cuando escuchan hablar del ADN, ¿no? Decimos, el ADN, ¿no? Entonces, hoy sabemos que el ADN es un mundo aparte y que falta muchísimo poder investigar de ese ADN. Pero a pesar de esos conocimientos, a pesar de que los científicos siempre están a la vanguardia de los cambios, hasta hoy, por ejemplo, no encuentran una vacuna efectiva para la enfermedad que actualmente no está generando o está generada dentro de la población mundial, ¿no? No tenemos vacuna para la COVID-19, por más que los científicos están buscando y seguirán buscando, ¿no? Esperemos que esta búsqueda termine pronto y podamos, gracias a la ciencia, encontrar una solución al problema que ya tenemos, un problema sanitario que actualmente todos lo vivimos sin excepción. Bien. Pero la ciencia no está sola. La ciencia necesita de alguien. Ese alguien se llama método científico. El método científico es aquel que le permite a la ciencia guiarse. El método científico es el que le da la mano a la ciencia y la lleva por el camino correcto. Cuando nosotros decimos método, decimos que el método es el camino que se sigue para llegar a un fin. Bien. Acá dice que es un procedimiento modo que utiliza la ciencia para lograr el conocimiento. Así es. Les decía, no, el método es aquel que le dice a la ciencia, bien, toma mi mano, vamos juntos, yo te guío, tienes que seguir este camino, ¿ya? Este método científico va a permitir, pues, que la ciencia genere conocimientos, ¿ya? Y gracias a ese método científico se puede verificar el conocimiento. Nosotros hablamos de ciencia cuando decimos que es algo real, que es algo que sucede, que es algo comprobado, que es algo que está allí, pero que yo digo, sí, en verdad, 2 entre 2 es 1. ¿Por qué? Porque ya está demostrado que así es. Bien, la ciencia no tiene respuestas a medias. Para la ciencia es sí o no, está o no está, ¿no? Miren ustedes, como les decía hace un momento, ¿no? Las enfermedades, por ejemplo, han sido un gran reto para la ciencia, ¿no? Estas enfermedades, cuando aparece el SIDA, que se convierte en una pandemia, entonces el SIDA ha sido abordado, ha sido tratado desde diversos puntos científicos. Hoy sabemos de que no hay vacuna para el SIDA, pero hay prevención. Se ha demostrado, ¿no? Y nos demuestran cómo se debe de prevenir, ¿no? Entonces, vemos allí cómo esta ciencia ayudada por el método científico busca, pues, descubrir el funcionamiento del mundo. Va a ingresar dentro de él para poder conocerlo. No vamos a decir que ciencia solo es decir, ¿cómo está formado el universo? ¿Quién lo ha creado? Pero la ciencia nos ha ayudado a eso, ¿no? Porque constantemente están buscando los científicos respuestas. Mientras más conocimientos tenemos del mundo, aparecen nuevos retos por descubrir, y de ellos se encarga la ciencia. Qué interesante, ¿verdad? Llegar a ser científico y poder descubrir, pues, aspectos que van a ayudar a la humanidad. ¿Qué más tenemos de esta ciencia? A ver, cuando hablamos de ciencia, de hecho, también nosotros vamos a mencionar el aspecto tecnológico. Les dije ya que la tecnología era la suma de técnicas.
Pero ¿por qué podemos, en cierta manera, comparar a la ciencia y a la tecnología? Es que ambas son formas organizadas del conocimiento. Ambas tienen conocimiento, la tecnología también es conocimiento, aunque tienen fines distintos. ¿Por qué? Mientras que la ciencia desea comprender y explicar la realidad, ¿ya? La ciencia comprende y explica la realidad. En cambio, la tecnología, si bien usa el conocimiento, esta es más práctica. Esta desea saber cómo actuar y darnos soluciones rápidas, soluciones prácticas para la humanidad, ¿no? La ciencia, por ejemplo, trata de solucionar, como les dije hace un momento, preguntas como, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Cómo llegué? ¿Dónde vení? ¿Desde cuándo estoy acá? ¿No? Entonces trata de conocer, por ejemplo, cómo está organizado el mundo, cómo está organizado el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que las personas tienen dentro, ¿no? ¿Por qué respiramos, ¿no? ¿Cuáles son los órganos que intervienen en esos procesos, eh, procesos naturales, ¿no? Entonces todo ello hace la ciencia. En cambio, la tecnología, ella se plantea problemas cotidianos, ¿no? Por ejemplo, cómo crear de repente una lavadora, ¿no? Al momento que se creó esta lavadora. Entonces, ella observa lo que la sociedad necesita, esa es la diferencia con la tecnología. Ella observa lo que a esa sociedad le falta y crea productos, crea elementos que ayudan a que esa población solucione sus inconvenientes que se le han presentado. Esa función tiene la tecnología. ¿Bien? Por eso dice, desea saber cómo actuar y proveer soluciones prácticas. ¿Bien? Entonces, dentro de la tecnología, nosotros tenemos dos aspectos bien fundamentados también. Cuando hablamos nosotros de esa tecnología, de hecho vamos a hablar de conocimiento. Vamos a hacer referencia a lo que es una investigación. O sea, la investigación científica se orienta a los procesos naturales, ¿no? Biología, física, química, etc. En cambio, la tecnológica busca aplicaciones a estas leyes, o sea, cómo puede aplicar la física, la química, la matemática, con la finalidad de poder crear productos o servicios para poder ayudar a la comunidad. Bien. A ver, Roger Palomino. Roger Palomino. Roger Palomino Guerra, Roger Alexis. Roger, ¿qué dije de la ciencia? De la licenciada, la ciencia es lo que se observa y lo que trata eh, de mejorar lo que necesita la sociedad, la población. Trata de mejorar siempre para, para beneficio, ¿no?, de nosotros. Ya está. Bien, para beneficio de nosotros, efectivamente. Bien, entonces, la ciencia son conocimientos verídicos, son conocimientos reales. ¿Qué dices tú? Yo puedo decir Conocimientos reales. reales, ¿verdad? Entonces yo puedo decir Conocimientos reales. reales, ¿verdad? Les dije que cuando un conocimiento no se ha probado, eran hipótesis o teorías, ¿no? Por ejemplo, Claro, sobre el origen del universo, tenemos varias teorías. sí, del Big Teorías Bang, por ejemplo. que aún están en estudio, aún están viendo de dónde es, ¿verdad? Gracias, Roger. Entonces, de verdad que sobre nuestro mundo, jóvenes, ese saber es inacabado, ¿no? Siempre hemos escuchado, por ejemplo, la teoría darwiniana, ¿no? De Charles Darwin, que dice de dónde provenimos nosotros. Y Charles Darwin dice, el hombre proviene de los monos, ¿verdad? Proviene de los primates. Pero llega un momento en que estos primates siguen su camino y nosotros nos vamos hacia otro lado y empezamos a evolucionar, ¿no? Entonces, esa evolución fue un proceso lento, fue un proceso difícil para el hombre, pero llegó a convertirnos en lo que somos hoy. Pero, ¿quién me está haciendo bulla? Ese audio. No sé quién es, ya me ganaron, y es que como estoy con las diapositivas es más difícil poder detectar. Entonces les decía, Charles Darwin, por ejemplo, él habla de nuestro origen,
Pero siempre nos dijeron, falta un eslabón perdido. Ese eslabón es así como una escalera que no se encuentra entre ese primate al hombre evolucionado que fueron los Homo sapiens sapiens, que somos nosotros. Entonces falta ese pedacito. Y bueno, ¿y dónde está ese pedacito? Nadie lo ha encontrado. Lamentablemente Charles Darwin en ese proceso de descubrir nuestro origen murió. Y él es conocido como uno de los grandes teóricos de la evolución del hombre, ¿no? Porque él no se quedó con la idea de que nosotros fuimos hechos por Dios, a su imagen y semejanza. ¿Ya? Entonces, a partir de allí, esa búsqueda de respuestas generó teorías, ¿no? Como Charles Darwin lo llamaba también de la biogénesis, ¿no? De nuestra vida, de los cambios que nosotros hemos ido teniendo en el mundo. Bien, entonces, ahora se siguen haciendo estudios, siguen buscando, y a mí me sorprendió mucho leer, por ejemplo, que decía, ya se encontró el eslabón perdido, y a veces hasta causa sorpresa leer, ¿no? Yo dije, bueno, ¿y de qué tratará nuestro eslabón perdido? Y dicen allí que nosotros hemos sido eh, ayudados por extraterrestres, ¿no? Esa es la teoría, que vinieron del espacio y que ayudaron a las mujeres a crear semidioses. ¿Quiénes eran los semidioses? Semidioses eran hijos de un dios con una mujer. Y hacen referencia inclusive a hace referencia a todas las culturas del mundo antiguo, ¿no? Porque en todas las culturas jóvenes, sin excepción, hablan de que llegó alguien y que ese alguien ayudó, ¿no? A que, a que estos seres cambiasen, ¿no? Incluso hasta nuestras leyendas, ¿no? Cómo entender que bajó el dios Sol, por ejemplo, y le dio a Manco Cápac todo para que él pudiese fundar un imperio, ¿no? Entonces, algo así hablan todas las culturas. Y por eso estos teóricos, estos científicos se basaban en decir de que ese eslabón perdido era ese nexo que faltaba. No se ha determinado, no se ha comprobado, por eso sigue siendo teoría. Y lo más irónico es que incluso hacen referencia a Jesús, ¿no? Porque dicen, cuando Jesús se va a los 33 años, porque es imposible, ¿no? Dicen, ¿cómo puede María poder embarazarse del Espíritu Santo? ¿No? O sea, llegó alguien de arriba y le embarazó a María, del Espíritu Santo. Entonces, cuando Jesús se va, dicen estos teóricos, se va hacia el cielo, ¿no? Y nosotros la imagen que tenemos de esa ida, de esa subida de Jesús al cielo es en base a un destello de luces. Entonces, es lo que ellos refieren. Pero sigue siendo teoría, porque no tenemos aún nada concreto para saber en verdad cuál es nuestro verdadero origen. Entonces, la ciencia sigue en la búsqueda de dar respuesta a esas interrogantes que cada día se nos han planteado. Bien, vamos a ver ahora cuál es el proceso entre ciencia y tecnología. La ciencia, les dije que observa, conoce, verifica, ¿ya? A esa verificación se le llama testeo también. Explica y predice, ¿ya? ¿No? ¿Por qué verifica, explica y predice? Por ejemplo, ella nos dice, ¿no? Gracias al conocimiento científico, algo simple, cuando nos hablan de los climas, ¿ya? Tal día va a llover, tal día va a haber mayor presencia de vientos, de lluvias, etcétera. Eso se hace la ciencia a través de los diversos equipos, grupos que tiene y se encargan de esa tarea. En cambio, la tecnología, ella determina el problema, documenta, lo diseña. Acá hay algo que hace la tecnología. La tecnología diseña. ¿Qué diseña? Bienes y servicios para mejorar la situación. Por ejemplo, yo les hablo en la ciencia, que la ciencia dice, va a hacer mucho calor. ¿Qué hace la tecnología? Diseña un aire acondicionado. A ver, hay un compañero, a ver, hija, un momento, hay un compañero que quiere ingresar y no sé por qué no puede entrar. De verdad que no sé porque estoy acá y debería de estar ingresando acá, hija. Vamos a esperar que ingrese, que intente ingresar nada más para yo darle a aceptar, ¿te parece? Bien. Entonces les decía que la tecnología diseña. ¿Qué diseña? Lo que la sociedad necesita. ¿Ya? Eso hace la tecnología. Los conocimientos científicos nos han explicado, por ejemplo, en este momento, de las medidas de los protocolos que nosotros debemos de tener para el COVID, ¿ya?
Por ejemplo, el uso de mascarillas, el uso de alcohol, ¿no? Entonces, ¿qué hace la tecnología? Toma esas referencias científicas, las documenta, las diseña, las implementa, las evalúa y las comunica. Usamos mascarillas, usamos alcohol en diferentes... ¿Quién ha hecho eso? La tecnología, pues, porque la tecnología son procesos de creación. Y cada uno ve cómo lo hace, cómo lo vende, cómo lo evalúa y cómo lo comunica. Cuando hablamos de comunicación, es la entrega que se da a la población. Eso es comunicar, y esa es una característica que tiene la tecnología. Bien, por eso dice, las primeras acciones corresponden a la ciencia y las últimas a la tecnología. Seguimos. A ver, ¿cuál es la diferencia entre tecnología y técnica? ¿Ya? Recordemos que hemos visto ciencia, técnica y tecnología. La tecnología es el conocimiento científico y la técnica es el conocimiento empírico. La suma de estas técnicas van a darnos la tecnología. La técnica son hechos, son acciones que realizaron nuestros antiguos habitantes del planeta, ¿no? Por ejemplo, el golpear las piedras, el el cubrirse el cuerpo con hojas, el diseñar sus primeras casas. Esas son técnicas, pero estas técnicas hasta el día de hoy se mantienen, ¿no? De acá a unos años, cuando ustedes pongan una inyección, yo diré, pues, esa técnica en enfermería me gusta porque la técnica de puesta de inyección no se siente. Tiene manos de algodón, le podría decir yo. La técnica es repetitiva, ¿ya? La técnica la aprendemos y la seguimos haciendo. Muchos de ustedes tienen técnicas diversas, ¿ya? De repente hasta para hacer sus trabajos, de repente el albañil cuando hace un oficio, el zapatero cuando arregla los zapatos, etc. Pero la tecnología necesariamente necesita y se fundamenta en la ciencia. La tecnología no hace nada si es que no tiene el apoyo teórico de la ciencia. La ciencia la canaliza la tecnología a través de lo que le ofrece. ¿Qué le ofrece? El conocimiento científico, y a partir de allí la tecnología la implementa, la diseña, la evalúa y la comunica. Bien, cuando nosotros hablamos de investigación, siempre vamos a hablar de etapas, ¿no? Yo quiero que ustedes observen más o menos cómo se produce cualquier etapa de investigación, porque más adelante vamos a trabajar, o más que adelante el otro semestre, vamos a trabajar para poder determinar qué es un proceso de investigación o un trabajo de investigación. Bien, a ver. Diana Ramos. Diana, ¿qué entiendes por investigación? Así simple, ¿qué será para ti investigación? ¿Estás, Diana? No está, creo, Diana. Ya, hija, ¿qué será para ti la investigación? Investigación sola. Investigación es aprender nuevos conocimientos, Ya, aprender nuevas cosas. Ya, aprender nuevos conocimientos. ¿Tú consideras que tú puedes ser una investigadora? ¿Puedes ser investigadora tú? ¿Qué crees? Que sí. Sí, muy bien, Diana. Gracias. Efectivamente. Cuando nosotros hablamos de investigación, la investigación es un proceso de preguntas, de cuestionamientos, de querer investigar. ¿Qué significa investigar? Buscar información. Todos ustedes, todos los 20 tantos que estamos acá, los 24, somos investigadores. Ya, por ejemplo, ustedes llamaron anoche a su enamorado y no les contestó. Empiezan a inquirir, a averiguar, a querer saber, bueno, ¿y dónde estuvo la noche que no me contestó? Entonces ya están haciendo las fases de investigación. Y empiezan a preguntarse, se crean hipótesis, dicen, no, seguro que salió a la calle, pero estamos en cuarentena, pero ¿a qué hora regresó? Y ya empiezan ustedes a plantear supuestas respuestas. Entonces, todos somos investigadores. En pequeño, en grande, hacemos investigación, jóvenes. Todos, sin excepción. Bien, ahora miremos la investigación de otro plano. Cuando nosotros hablamos de investigación,
siempre vamos a recurrir a las preguntas, vamos a querer responder interrogantes. Todos hacen investigación, vamos a tratar el hecho de que un tema X, cualquier tema. Entonces, ¿qué quieres averiguar de ese tema? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Ya? ¿Cuáles son las preguntas o hipótesis que guiará tu investigación? ¿No? Cuando ustedes le dejan un trabajo monográfico, eso es hacer investigación. Cuando de repente le dicen, presenta un resumen, tienes que leer, tienes que investigar, dirás, no, esto mejor lo pongo acá arriba, no, mejor esto acá abajo. Pero la profesora me está pidiendo diferencias, me está pidiendo semejanzas, mejor lo hago a través de un cuadro teórico, de un cuadro comparativo. Entonces, allí ustedes empiezan a trabajar. Todos están en la capacidad de hacer investigación. Pero nosotros debemos, pues, buscar información. En cuestión de hacer un trabajo, todo ello se organiza en un marco teórico, ¿ya? Ese marco teórico nos permite a nosotros dar toda la información conceptual de lo que queremos saber, ¿ya? También tendremos, pues, que seguir investigando, ¿no? Ya de repente yo voy a hablar del tema de los avances científicos y tecnológicos. Entonces yo digo, ¿qué información me faltará? ¿Por qué no le pregunto mejor a Google qué va a pasar de acá al 2030? ¿Qué cambios vamos a tener? Entonces ustedes empiezan a ver qué información es útil, ¿ya? Porque también hay que recordar, cuando nosotros investigamos, tenemos que buscar información válida, información que me sirva de acuerdo al punto de investigación que estoy realizando, ¿ah? Yo puedo encontrar mucha información, pero necesito seleccionar la que yo creo que es correcta, la que me está ayudando en esa investigación. Puedo usar entrevistas, encuestas, observación, experimentos, etc. Luego toda esa información se tiene que procesar, analizar, contrastar. ¿Qué es contrastar? Es cuando yo tengo una información A y una información B. Tengo que ver las diferencias entre cada uno y validar o quedarme con la que yo necesito. Luego se hacen preguntas, se plantean las preguntas y se trata de dar respuesta a esas preguntas planteadas. Toda investigación se comunica y por último se difunde. Esta es una guía rápida de lo que se hace un proceso de investigación. Pero vuelvo a repetir, todos nosotros estamos en la capacidad de realizar investigación. Bien, ya hemos hablado de investigación, ya hemos hablado de tecnología, pero ¿qué será la investigación científica? Ya dijimos que la investigación científica toma de base al conocimiento. Y siempre vamos a encontrar dos grandes aspectos, investigación científica e investigación tecnológica. ¿Pero qué será esa investigación tecnológica? Bueno, pues la investigación tecnológica es aquella que utiliza el método científico. Gracias a ese método científico le va a permitir, pues, buscar aplicaciones prácticas para el diseño o mejoramiento de un producto, proceso industrial, maquinaria y equipo. Lo que les mencioné hace un momento. La investigación tecnológica lo primero que hace es mirar lo que nos está faltando, qué necesita la sociedad. Y allí ella, a partir de esa necesidad de la sociedad, empieza a elaborar productos o servicios. Eso hace la tecnología, no lo olviden. Esta tecnología también ha ido cambiando. Esta tecnología ha ido modernizándose a los tiempos, ¿ya? Ustedes giren su cabeza por su casa y van a encontrar implementos tecnológicos, por donde la vean. ¿Por qué? Porque esta tecnología nos permite ello, nos permite mejorar, nos hace la vida más práctica, nos hace la vida más fácil, nos reduce tiempo. Esa es la finalidad de la investigación tecnológica, ¿ya? Ahí dice que es un proceso de conocimiento planeado, consistente, crítico, mediante el cual nosotros diseñamos herramientas, máquinas y procesos para incrementar nuestro control y comprender el entorno que nos rodea, ¿ya? La investigación tecnológica logra determinar un saber hacer técnico. ¿Saben qué tiene la investigación tecnológica? La creación de productos
que el creador las va a poder patentar. Algo así como nosotros decimos inventos, ¿ya? ¿Por qué? Porque primero la investigación tecnológica investiga gracias a la ciencia, idea y luego innova. Esa innovación le va a permitir transformar lo que ya está. Toda innovación lleva consigo los cambios que necesitan los bienes y servicios de acuerdo a lo que tiene el mundo. Ahora ustedes dirán, ¿qué serán bienes y servicios? Los bienes son todo aquellos que nosotros poseemos, ¿no? De repente un televisor, una laptop, un borrador, un lapicero, todos ellos vienen a ser los bienes. Y los servicios son servicios por lo que nosotros pagamos, ¿no? La energía eléctrica, el internet, el servicio de agua potable, el transporte, la salud, la educación son servicios. Bien, entonces, ¿qué hace el investigador tecnológico? Mira ese campo, investiga, idea e innova. Bien. Otro aspecto fundamental que tiene la investigación tecnológica es la transformación. La transformación. Todo lo que está allí puesto, la transformación, la investigación tecnológica busca investigar más transformar. Eso es característico en ella. Wilson Sencho, Wilson, ¿puedes mencionarme algún tipo de investigación tecnológica? Mencióname algún bien tecnológico. ¿Estás ahí, Wilson? No, Lasco acaba de ingresar. ¿Qué hora ya estoy para irme ya? Sencho. Olga Kikcha. Olga. Licenciada, buenas. Bueno, a ver, mencióname, Wilson, algún elemento tecnológico. A ver, gira tu cabeza por tu casa y ¿qué puedes mencionar? ¿Las microondas? Los microondas, gracias. Bien, entonces, esos son los implementos tecnológicos que nosotros tenemos, ¿ya? ¿Gracias a qué? A la investigación tecnológica. Ya, radio, computadora, bien, perfecto, ¿ya? ¿Ven ustedes cómo la ciencia inventa? Lo tiene allí, lo dice, lo expresa, y la tecnología lo convierte, lo transforma, lo hace útil para nosotros. Estos elementos tecnológicos que la investigación nos ha ido dando a nosotros a través de los años también se han ido modificando. Modificando porque aparecen nuevos conocimientos científicos que le ayudan a esos cambios, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde íbamos a imaginar el uso de este medio virtual que estamos haciendo ahorita? Yo les aseguro que no nos pasaba por la cabeza, ¿no? Siempre decíamos una clase, la idea del docente-alumno, pero ¿cómo y a qué ha sido necesario? El invento primero de las computadoras, de las laptops, posteriormente la fibra óptica, ¿no? Para generar el servicio de internet, ¿no? Y una serie de inventos que poco a poco se reúnen y generan un invento más grande. Entonces la investigación tecnológica tiende a ello. Por eso dice acá, se alcanza en un plazo fijo y constituye un conocimiento utilizable de manera inmediata y que se concreta en inventos. No se olviden de eso, investigación tecnológica es inventos, diseños e innovaciones, todos ellos negociables. Todo bien o servicio nos cuesta. Por eso, quien más inventa, más patenta. Y si más patenta, tienes mayores ganancias. ¿Ya? La investigación tecnológica es igual a investigar más transformar. Entonces, a eso se orienta la investigación tecnológica. ¿Ya? A esa búsqueda de soluciones para hacernos la vida más práctica. ¿Ya? Y de esta manera, pues, nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Bien, ¿por qué es importante, no? Primero, porque el hombre, desde que está en el mundo, ha necesitado o ha tenido que solventar ciertas necesidades, ¿ya? Luego este hombrecito poco a poco ha ido obteniendo mayores conocimientos y finalmente adquirió un control sobre la naturaleza, ¿ya? Y podemos decir que ¿por qué es importante también la investigación tecnológica? Porque todo el desarrollo que nosotros vamos teniendo, material, económico, comercial, social, se basa en la tecnología.
¿ya? Más en la tecnología. ¿Por qué también? Porque ya nosotros como seres humanos nos hemos acostumbrado a otras formas y estilos de vida. Estas formas y estilos de vida tienen que ver con ya artefactos desarrollados por la tecnología, o sea, todo lo que nosotros tenemos en nuestros hogares son artefactos tecnológicos, ¿no? Es imposible de repente de creer, o de repente alguna de sus abuelas todavía usa su batán, ¿no? Cuando quiere hacer una papa a la huancaína. Pero ya la mayoría de nosotros lo hace a través de una licuadora, ¿no? Y de repente muchas no podemos mirar nuestra cocina si no hay una licuadora, si no hay una olla arrocera, porque ya se ha convertido en parte de nuestras necesidades diarias. Y gracias a ella las podemos solventar, ¿ya? Entonces la tecnología por ello es importante. Además, la tecnología influye mucho en lo que es la interdependencia económica de los países, ¿ah? Tiene mucho que ver con el desarrollo social y económico de los países, tiene que ver el desarrollo tecnológico. Miren nomás ustedes, por ejemplo, a Japón, ¿no? A China. Nosotros todo lo que miramos, incluyendo la COVID, es traída de allá. Ustedes agarren, tomen y vean cuántos productos hay y son de origen chino. Entonces, eso genera, pues, para ellos grandes dividendos, ¿no? Asimismo, la ciencia también necesita la tecnología, porque a mayores inventos tecnológicos le hace también a la ciencia más fácil sus conocimientos o que éstas se desarrollen, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros hablamos hoy de la genética, ¿no? ¿Cuánto nos gustaría conocer 100% lo que es el desarrollo humano? Y la tecnología también, debido a sus avances, a sus creaciones, ayuda a la ciencia en ese sentido. ¿Ya? Bien. Acá tenemos las etapas de la investigación tecnológica y un esquema sugerido, ¿no? Bueno, esto es más o menos cuando nosotros realizamos un trabajo de investigación, ¿qué es lo que necesitamos hacer allí, no? Por ejemplo, el planteamiento del problema, el marco teórico, todo esto que ustedes están viendo acá es básicamente un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, se los puse porque siempre nosotros vamos a tener como punto de partida para toda investigación el problema. Primero se detecta el problema, una vez que se detecta el problema se conoce de él, que es el marco teórico, y luego así se sigue aplicando diversos puntos que van a ser necesarios para la concreción de una investigación tecnológica. Ahora solo está en presentación porque este tema ya se trabaja ampliamente en cuarto semestre, cuando nosotros desarrollamos proyectos de investigación e innovación tecnológica. Este semestre nuestra unidad didáctica se llama Investigación e Innovación Tecnológica. Lo de proyectos es para la otra unidad o el otro semestre. Bien, entonces, ¿por qué? A ver, ¿por qué es importante el conocimiento? ¿No? Ya les mencioné por qué este conocimiento nos va a permitir a nosotros tener un mayor control. Ah, ya, ¿por qué cada año sacan nuevos modelos celulares? A eso se llama innovación, hija. La innovación tecnológica te permite partir de un modelo establecido y a partir de él se van creando nuevos modelos. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. ¿Ya? Ustedes se han encontrado con un modelo de celular bien cómodo, bien adecuado, ¿no? Yo recuerdo mucho que nuestros primeros celulares eran un ladrillo. Eran inmensos, los celulares tenían una antena grande también. Luego salieron los celulares en números. Y recuerdo que el año 2004 llegó al Perú el primer celular con cámara. Era todo un acontecimiento el celular con cámara. ¿Ya? Entonces, era muy caro, pero como la tecnología también permite el abaratamiento de costos, hoy los celulares son accesibles para todos. ¿Y salen por qué? Porque las empresas, existen entre las empresas la competencia. Y entre ellas empiezan a correr en la búsqueda de un diseño, de un producto innovado mejor para que la población lo acepte. Ahora, ¿de qué va a depender ese éxito de las empresas? De que la población acepte ese celular en este caso. Entonces, a mayor aceptación del público, mayor venta de la empresa y se van a seguir preocupando por tener cosas mejores. Yo recuerdo hace años, de repente ustedes ni sabían
¿ya? De repente ustedes ni sabían, las refrigeradoras eran a querosene. ¿Ya? Se imaginan una refrigeradora a querosene. Y esas también se han ido innovando, han Las ido cocinas mejorando. también eran así, Miss. ¿Perdón? Hija, ¿cuál es? Las cocinas también eran así. Sí, las cocinas tenían un pomo de querosene. Había que llenar el querosene a ese pomo y ponerlo boca abajo, y era todo un reto. Así Yo era. recuerdo que antes no habían las linternas, eran como unas lámparas con mechones. Lamparines, Lamparín. lamparines. Y todas esas cosas son de mi época. Yo tengo 45 años y recuerdo todas esas cosas y me río porque ustedes no han tenido ello, ¿no? No han vivido. Quizás han llegado a conocer las máquinas de escribir, pero quienes no tenían una máquina de escribir era raro, era obligado tener una máquina de escribir en casa, ¿no? Entonces, cositas que de verdad la historia y la tecnología nos ha quedado muy grabadas, porque son cosas que han crecido con nosotros. Ahora ustedes tienen una serie de implementos nuevos, muy llamativos, ¿no? Yo recuerdo mucho que, no sé si les conté esta historia, que estaba en clases en la hija, ¿Y cómo se planchaban las ropas? con plancha Si las carbón, cocinas eran así. Con planchas de carbón, Miss, yo sí he tenido. y tenían un Sí. tallito rojo adelante. Sí, Entonces, Miss. ustedes ponían el carbón dentro de la plancha, hacían fuego primero, esperaban que el fuego acabe y con ese carbón se planchaba. Y la desventaja es que al terminarse el carbón, de hecho, había que volver a nuevamente botar esos restos, echar un carbón y volver a hacerlo. De verdad que eso también ha tenido mucho que ver con la condición de las mamás, porque ahora se imaginan ustedes que están estudiando en esa situación, no las veo en esa situación. ¿Por qué? Porque ya nosotros como mujeres, al haber abarcado también una posición personal y profesional dentro de la sociedad, tenemos mayores demandas, ¿no? ¿A qué me refiero con mayores demandas? A que no queremos, pues, estar de repente planchando plancha carbón, moliendo nuestro ají en batán, haciendo la olla, haciendo el arroz en la olla, ¿no? Entonces, todos los elementos tecnológicos, científicos tecnológicos nos han ayudado muchísimo. Entonces, era muy curioso y era normal ver esa situación antes en las familias, ¿no? Porque las mamás ya tenían 9 hijos, 10 hijos, y vivían felices pues haciendo sus cosas de esa manera, ¿no? Algo que nosotros en ese momento de repente no lo vamos a hacer, ¿ya? Y no es porque no queramos, sino porque nuestros mismos roles en la sociedad han cambiado. Entonces, ello también nos ha ayudado mucho a ese desarrollo personal, como mencioné, y profesional que como mujeres hemos emprendido actualmente. Entonces, de verdad que es muy curioso y más adelante vamos a ver cómo han ido surgiendo los inventos, ¿no? Ese tema ya se los dejo a cada uno. Ustedes van a elegir un invento y nos van a detallar un invento, ¿ya? Cuando nos toque ese tema, yo sé que les va a gustar para conocer cómo era antes y qué cambios se han dado. Bien, entonces tenemos ahora, cuando nosotros hablamos de la investigación, ¿qué tipo de niveles tiene esa investigación? Básicamente decimos que es un nivel descriptivo, ¿no? Acá se refiere, pues, ¿qué digo yo? Descripción, cuando describo algo, ¿no? Van a explicar, por ejemplo, cómo está formado ese producto, qué es lo que tiene, cuáles son los elementos, qué factores lo modifican. El propositivo es aquel que busca un propósito. Este propósito puede ser el inventar o el innovar, por ejemplo, ¿no? Se imaginan ustedes, a mí hay una historia que siempre me llama la atención, fue el inventor de los bolígrafos o de los lapiceros. Ese señor cuando inventó los lapiceros, dice que no le vio utilidad, porque antes sabíamos que escribían con plumas y con tinta, ¿no? Entonces cuando él inventa el lapicero, como que no le hizo caso. Otra persona tomó su idea y la patentó y generó muchas ganancias para él. Imagínense cuántos lapiceros se usan en el mundo por día, ¿no? Y así una serie de acciones que, de hechos o de inventos que hay y que los miramos tan simples, pero que en su momento fueron toda una revolución. Pero ¿qué será inventar e innovar, ¿no? El inventar se entiende cuando vamos a descubrir un nuevo tipo de sistema, crear algo nuevo. En cambio, la innovación no, la innovación ya está el producto, por ejemplo, los celulares, y a partir de allí se siguen creando, se siguen mejorando, se siguen diseñando ese mismo producto, pero lo hacen más fácil, más bonito y más factible para todos. ¿Ya? Y el nivel evaluativo, su mismo nombre lo dice, sirve para evaluar lo que se ha hecho. De hecho, sí,
tanto investigación científica como tecnológica se tiene que evaluar para saber si es efectivo o no. Ya eso sí, tiene que ver si es eficaz, si es fiable, si es confiable lo que se está haciendo. A ver, no hace mucho hemos escuchado sobre la vacuna para la COVID-19. ¿Alguien recuerda qué ha pasado con esa vacuna? No preciso ahorita el país. ¿Fue positiva en la tercera fase ya de evaluación? ¿Qué pasó? A ver, ¿quién me ayuda? ¿Han seguido con la vacuna o lo han suspendido por este momento? ¿Han escuchado esa noticia? Jóvenes, ¿no han escuchado esa noticia? ¿O no ven televisión? ¿No han escuchado? A ver, Sí, Miss, lo han suspendido por el momento. lo han suspendido por el momento, efectivamente, porque uno de las personas que fue voluntario le ha generado un malestar, no ha presentado otros síntomas, si quieren saber qué síntomas es, esperemos que no hayan creado otra nueva enfermedad. Entonces, la han suspendido porque este nivel evaluativo ha fracasado, no es fiable. Entonces, ¿cómo vas a poner una vacuna a alguien y de repente, en vez le puede curar, pero le genera otros daños? Esperemos que sea temporal, que de repente haya sido la reacción de esa sola persona, que tenga que ver con algún proceso de enfermedad de él, no sé, para poder saber la solución. Bien, y por último, ya ustedes que van a realizar en el área de tareas que está allí, primero tienen que responder, leer lo que dice el libro, ¿no? Ahí está anexada ya la página del libro, y luego van a hacer un organizador gráfico sobre la investigación tecnológica. Bien, entonces esto es lo relacionado al tema de hoy. A ver, con eso estamos concluyendo, jóvenes. Quiero también responder acá, una de sus compañeras me ha estado preguntando sobre, a ver, ya después las voy a estar haciendo prender cámaras, para poder verlas. A ver, Miss, entonces lo mando la lista por WhatsApp. Ya, hija, por favor. Ya, jóvenes. Ya, Miss. Miss, Sí, te escucho, Yorka. Miss, yo recién me he matriculado, me he agregado al grupo y quisiera que por favor me diera la oportunidad de poder enviar mis trabajos. He entrado a la plataforma y está cerrado y no tengo... Ya, Yorka, más tarde lo voy a hacer. Ya, hija, que tu delegada de todas maneras me avise. ¿Quién es la delegada de esta aula? Disculpe. Miss, pero si la señorita acaba de decir que ella trabaja y está ocupada, ¿por qué no buscar otra persona que tenga el tiempo para que nos pueda orientar y pueda hacernos, por ejemplo, cuando uno le dice algo, nos dé una respuesta, ¿no? Porque ahorita las demás compañeras están presentando el problema y recién usted se está enterando por el motivo de que la señorita trabaja y no tiene tiempo. Entonces, ¿por qué no buscar una persona que tenga tiempo para nosotros también, ¿no, Miss? Bien, jóvenes, hasta la próxima semana, que tengan un buen descanso. Nos estamos viendo y no se olviden de las tareas. Carolina, ya estoy viendo el tema de la subida de tareas, ¿ya? Me mandas de todas maneras un mensaje para acordarme. Buenas tardes, pueden salir. No se olvide de mí. Ya, Yorka. Buenas tardes, amigo. Gracias. A ustedes. Hasta luego, licenciada. Gracias. Buenas tardes, Miss. Buenas tardes. Gracias, de igual manera. Miss, hasta luego. Licenciada. Ya, nos vemos. Chao.